lo entregan. ¿Por qué lo entregan? Bueno, ese es otro panorama muy duro. En el 2006 llega una carta de mi cuñado de Edgar, solicitando, estamos en la iglesia Turúcares. Bueno, antes de esa entrega, nosotros tuvimos Turúcares, hubo una prueba muy fuerte también en Turúcares, hubo una prueba donde la iglesia era una iglesia grande de 100 y resto, bueno, no, de más, pero y como todo, ¿verdad?, que el diablo se levanta y lamentablemente... En aquellos años me acuerdo que el pastor de Turúcares era el pastor. O sea, Turúcares es una iglesia poderosa, en membresía, en economía. La gente decía, oye, usted está con plata porque está en Turúcares, tipo las iglesias de San José del día de hoy, bueno, las 4 buenas de San José. En ese entonces todos los pastores querían Turúcares. Me acuerdo muy bien. De hecho, ahí hubo mucha prueba porque Dios se glorificó, Dios nos bendijo ahí, la iglesia creció, pero nunca falta personas que se dejan usar por el enemigo y se autodenominan pastores, y resulta que sin saber le estaban como carcomiendo por debajo. Entonces hace una división. Antes de eso yo siempre he tenido algo, yo siempre le digo, yo no sé por qué, yo siempre he tenido algo, que yo no soy de ver espíritus así, pero yo siento, o sea, yo capto cuando algo no está bien. Y yo me acuerdo que yo capté y yo le decía a Robert, tenga cuidado con esa persona. Entonces, Robert lo que me decía, ay, usted que es idiática, ya usted le agarró el diario, y yo, bueno, tenga cuidado con esa persona. No me gusta, hay algo que no me simpatiza, o sea, hay algo que no, siento que no, hay algo que no es sincera. Y bueno, resulta que esa persona le hizo la división, y fue una división de casi 100 personas, y sin embargo quedó un grupo grande, o sea, a veces la iglesia estaba grande. Y me acuerdo que esa vez nosotros hacíamos guerra espiritual, a mí me ha gustado siempre la guerra espiritual, y eso era tan feo porque era adelante hacían unos guerra espiritual y atrás estaban otros de los mismos de la división, entonces parecía como, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? La cosa es que bueno, se hizo la división, fue una prueba muy difícil. Dentro de esa división, el mismo comité ejecutivo de ese tiempo se levantó contra nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que se hizo un ayuno en Turúcares, un ayuno de esos nacionales que se hacían en Turúcares, y nosotros siempre nos ha gustado, digamos, la libertad. O sea, no somos esos de que no se puede alabar al Señor con X, sino si hay libertad y la danza y todo eso les gusta, pues, ¿verdad? Nosotros no hemos sido cerrados con eso. Y había una juventud muy bonita en Turúcares, una juventud donde les gustaba ese mover y se vestían, no era que estaban, es más, eran obedientes, porque a veces yo era la que más estaba con ellos y yo decía, ustedes van a danzar, pero no vengan con ropa tallada, ni van a ir con ropa, digamos, con esas aberturas hasta arriba, sino que van a danzar como tienen que danzar, como cristianos, y como le van a servir al Señor. Y de verdad, ellas llegaban y se vestían y les gustaba eso, y era una forma en que ellas se metían en la alabanza, no estaban por ahí, sino que tenían esa ilusión y sabían que ellos llegaban. Y bueno, resulta que hicieron culto en la noche, y ellas estuvieron, ellos nos dijeron, pastores, ¿podemos pasar? Entonces yo le dije, sí, por supuesto. Entonces pasaron, pero resulta que en ese culto hubo un hermano que estaba como presidente en ese tiempo, y se paró en el altar y dijo barbaridades al mundo de que mandó. Podemos decir el nombre, Néstor Pastor Gómez, Néstor Gómez. Dijo, era el presidente en ese entonces. Era el presidente en ese entonces y estaba de misionero hermano Sepúlveda. Entonces resulta que viene y habló, pero de una forma, bueno, con decirle que mandó al infierno a todos, a toda la iglesia Turúcares junto con el pastor, que estaba en el infierno, que era no yo qué sé qué, bueno, ¿qué nos dijo? Entonces Robert, en cuanto a eso, pues él era muy sincero, o sea, él no era como que se descontrolara, no era muy pasivo, él no dijo nada en el momento, predicó, terminó de predicar, lógicamente le dan el pase a él como pastor de la iglesia. Entonces ahora sí, Roberto dice, bueno, quiero aclarar algo, y ya Roberto pues, dice, ahí dijo, ya ahorita pues no me acuerdo exactamente, pero dijo, de manera que echó abajo todo lo que el pastor Néstor había dicho.
exaltando la iglesia, porque dice, pues yo no voy a permitir que me vengan, tras de que la iglesia no ha pasado cosas buenas, ¿verdad? Y vengan y la traten de esa manera, yo no voy a permitir eso. Entonces él abogó por la iglesia. Lógicamente se echó encima al presidente, se echó encima al misionero y se echó encima a los que estaban ahí, hasta el punto de que digamos, Sepúlveda con Robert completamente nada que ver, él con Roberto nada. Bueno, se da el asunto de la salida de nosotros, porque después de eso, bueno, después de la prueba, pasamos todo eso, la iglesia volvió otra vez al ámbito donde nosotros teníamos, ya habíamos pasado la prueba de fuego, ya estábamos otra vez sobre los rieles. Sí, de hecho, como dato extra, Turrúcares en ese entonces, que estábamos en el grupo de música, grabamos 2 discos en la iglesia, estuvimos en un concurso en radio, en aquel desapareció, ¿cómo se llama? Radio Life, ¿qué es ahora? Radio Life. Sendas de vida. En ese entonces era Sendas de vida. Sendas de vida. Y en fin, era tremendo esos años. De hecho, ustedes ganaron que fueron con aquel hermano. Ajá. Ganamos el pase a 10. Éramos todas las bandas del país y llegamos a las últimas 10 y fuimos al concierto. Y estuvimos ahí participando. Turrúcares se movía mucho, había una juventud muy bonita. De hecho, se hacía campañas, la campaña de Uno para Cristo, nunca se me olvida. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Había movimiento en fin, era tremendo. Viene esta carta, ¿verdad? Viene esta carta, entonces como que nosotros nos tambaleamos, y entonces Robert decía, bueno, oremos, y los asuntos que urgía, porque la iglesia estaba necesitando el pastor, en una iglesia en Miami, en la 115. Entonces empezamos a orar, pero yo siempre quebraba, yo lo que hacía era llorar, porque lógicamente no nos íbamos a ir todos, si nos íbamos era Robert y yo y Enoch. Alan y Gerson se quedaban porque eran mayores de edad y 3 de ellos ya estaban en la universidad. Entonces yo decía, Señor, no nos dejes dar un paso. Yo le decía, Señor, no dejes dar un paso. Si no es tu voluntad, pon trabas, por lo que sea, pero no dejes salir si no es tu voluntad. Se dio entonces lo primero, porque yo tenía que entregar joyas de Cristo. Si nosotros íbamos, yo tenía que entregar joyas de Cristo. Pero antes se me pasa algo. Voy a echar un poquito para atrás. Echemos para atrás. Ok, después de que hice joyas de Cristo, añadiendo, digamos, parte de lo que Dios me ha movido a hacer, resulta que yo atendía, digamos, dejamos en pausa ahorita esto del viaje. En los viajes que yo hacía en Diaria también yo compartí mucho con esposas de pastores en cuanto a, digamos, retiros o en cuanto a actividades, congresos de esposas de pastores, porque Ania era la presidenta de Región Sureste, entonces yo participaba, digamos, ella me invitaba y yo si podía iba, y yo siempre veía eso también. Yo siempre tuve una carga por las esposas de los pastores de los campos, porque por lo que yo sufrí desde joven, desde que empezamos a pastorear, yo nunca tuve un regazo, yo nunca tuve un hombro, un consejo, digamos, aunque yo tenía con la hermana Marta, pero yo era muy cerrada en mí, entonces yo nunca acudía a nadie, sino que todo lo sufría yo, ni nunca pedía consejo, ni nunca pedía oración. Entonces yo siempre fui creciendo en lo espiritual con eso. Entonces yo quedé con eso de que las esposas de pastores de los campos son como muy cohibidas, como muy apartadas, o sea, como que ellas están en la cocina y cocinen, porque la esposa del pastor ahí tiene que estar en la cocina. Entonces yo traía esa carga, estando en Liceo Flecha, yo vine y le dije, hermano, me gustaría levantar la fraternidad de esposas de pastores aquí en Costa Rica. Entonces él me dice, hermana, entonces yo le hablé con la hermana Yolanda, y yo, hermana, si usted me ayuda, y de verdad empezamos. Me acuerdo que estaba la hermana Roxana, que la esposa de Mario Arroyo, estaba yo, estaba la hermana, bueno, cuando eso estaba Ibarra de presidente, entonces estaba la esposa, y empezamos a trabajar y empezamos a hacer es que todo reuniones, actividades, conferencias para nosotras, en fin, comenzamos a movernos. Entonces yo conversando, o sea, con las hermanas, yo les decía, hagamos un congreso, tirémonos al agua, hagamos un congreso, pero les daba, porque como no ya estaba acostumbrada, la iglesia pentecostal era tan cerrada, digamos, en actividades así tan, y yo participaba mucho aquí a nivel de Costa Rica, en congresos a nivel de interdenominacionales. Entonces, y hagamos un congreso. Entonces la cosa es que empezamos a orar, y yo siempre tuve algo, yo siempre lo he tenido y yo lo digo hasta la fecha, yo no necesito tener un puesto para hacer
para hacer algo. Y yo siempre le dije a la esposa, al hermano, yo no quiero decir que yo soy la directiva, no, todos somos un equipo de trabajo, que no necesita, digamos, que haya una presidenta para... La cosa es que entonces comenzamos a trabajar, y había un hotel en Tibás, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero era cerca de la municipalidad de Tibás. Entonces yo empecé a hablar, empezamos a ir, a indagar. La cosa es que hicimos el congreso. Me acuerdo que esa vez Robert jalaba gente, el hermano Eliezer con el carro, Eliseo con el carro también, otros pastores que estaban ahí con carro nos ayudaban a traer hermanas que llegaban a San José, a la iglesia central, trasladarlas a Tibás. La cosa es que logramos reunir casi 100 hermanas, que para eso fue una victoria, porque en ese tiempo que cobramos 6,000 colones, no nos quedaba a nosotros, o sea, era sin fines de lucro, apenas era para la actividad, para lo que se les iba a dar, la comida, pero fue una actividad, hermano, que yo digo, Señor, de verdad que cuando Dios pone en el corazón, Dios ¿cómo se llama? Lo respalda a uno, porque esa fue una actividad. Entonces, acababa de hacer esa actividad cuando también viene la carta. O sea, yo estaba trabajando con joyas y estaba trabajando con la fraternidad después de pastores. Dos actividades o dos departamentos nulos que no se empezó a trabajar. Las joyas lo inició, y esa primera actividad, primer congreso con esposas de pastores. Esa fue la primera en Costa Rica. Esa fue la primera, porque no se había hecho nunca. Y yo siempre decía, se puede. O sea, en medio de su año o su vida más productiva, viene esta carta. Sí, porque en la forma de congreso, uno decía, no se va a poder porque las hermanas nunca tienen plata. Sin embargo, se hizo. Viene la carta. Entonces ahí, claro, lógicamente, imagínense, ya yo empecé como a orar, porque bueno, eran 2 cosas que yo tenía que entregar, aunque ahí quedaba, y después siguieron, creo que después hermanas, pero no, de allá ahora que la hermana presidenta ahorita es la esposa de hermano Iván, que eso me alegra, pero no siguió, solo joyas de Cristo. Eran dos cosas que yo había tenido en mi corazón que tenía que soltar. Entonces se da la salida y resulta que 10 días todo se mueve, aparentemente todo bien, nos dan la visa religiosa para los 3. Entonces para mí fue muy duro, porque, bueno, Robert fue un mes antes, en el tiempo que estábamos orando, yo me quedé en Turrúcares, y él se fue y dice, yo voy a ir a ver la iglesia, voy a ver cómo está el asunto, voy a ver, digamos, voy a orar, a ver si siento el rema de Dios y que es de Dios, pues. Y él se fue un mes. Lógicamente que los de aquí el ejecutivo sabían. Entonces él dijo, yo voy a ir un mes. Cuando yo vengo, ya yo decido si me voy o no me voy. Pues resulta que en ese mes, mientras Robert está allá, viene el hermano Sepúlveda y viene, digamos, habían hablado, no sé, con el yerno del hermano Raymond Rivera, que era el de misiones en ese tiempo, internacional. Y entonces cuando llegan, está aquí, entonces que supuestamente cuando nosotros nos íbamos, él era iba a pastorear Turrúcar. Entonces dice, está bien, pero una vez que Roberto venga, ¿verdad? Se decidía. La cosa es que llega un día de culto y nos dice, y llega con el hermano Raymond y con el muchacho, la pareja. Entonces estoy yo con la junta. Entonces ya nos llaman y nos dice, es que venimos a instalar al muchacho. Y yo, ¿cómo quieren instalar al muchacho? Pero Robert no entregó a la iglesia. Robert está ya en un proceso de reconocimiento, pero él no ha entregado a la iglesia. ¿Cómo van a instalar a alguien si aquel pastor es Roberto Morales? Lógicamente la junta me apoyó. Él creyó seguro porque llegó con el hermano Raymond Rivera, dice, aquí se van a impresionar, se van a cobardar, y usted sabe que yo, digamos, pues soy muy, qué sé yo, muy cohibida y todo eso, pero cuando Dios me pone a mí saco el de carácter. Entonces le digo yo, no, eso no es así. Y entonces la junta dice, no, hermano, eso no es así. Robert, hasta que él venga, esta iglesia no se le va a entregar a nadie porque él es el pastor actual. Claro, él se puso, ¿verdad? Y mientras nosotros estábamos en reunión, hermano, estaba orando, estaba predicando, que hermano Raymond Rivera predicó. La cosa es que no se hizo. Entonces, claro, estaba peor. Desde que él estaba incómodo con Robert, se puso peor, porque él dice, entonces, bueno, el muchacho creo que terminó pastoreando en Pavas, que lo pusieron. Vino Robert, bueno, vino la salida, lógicamente que él no dio buenas referencias de nosotros allá en Miami, para nada. Sin embargo, se dio la salida, estuvimos allá año y medio, pero fue un año y medio demasiado fuerte.
fue 1 año y medio, digamos, llegamos, todo muy bonito, desde la salida, desde que yo me monté en el avión, y el avión arrancó, o sea, se elevó. Yo, de momento que se elevó, fue la primera vez que sentí lo que sentí cuando Robert falleció. O sea, cuando lo pusieron, vi la caja. Yo sentí que me han arrancado el corazón. Cuando ya el avión se eleva, yo sentí, yo iba llori, y Robert también. Pues yo sentí que el corazón me lo arrancado. ¿Por qué? Porque iba con Enoch, pero quedaban 2 hijos vivos aquí. Y no se sabía. Y aunque quedaban con mi mamá y todo eso, pero no era lo mismo. Entonces ya llegamos allá, bueno, muy bonito, aparentemente todo muy bonito, la iglesia, una oficina, la iglesia creció, en el tiempo que estuvimos, creció en finanzas, creció en número, pero como todo, digamos, y de ahí no sé, si alguno de los que de los que ven este video es de allá, pues de ahí, es lo que fue la impresión que a mí me dio. Y yo creo que allá, digamos, a nosotros nos veían como indígenas, como por encima del hombro, o sea, como personas incapaces. Entonces empezaron los problemas. Él allá, digamos, con el hermano que estaba, que el tesorero, él empezó a administrar la plata sin nosotros saber. Yo trabajé muchos años en un colegio, en contabilidad, entonces más o menos manejaba los números. Entonces yo le dije, Robert, pida los libros. Y el presbítero de esa zona le decía, le han entregado los libros, todavía no traíamos 3 meses y no han entregado libros. El hermano, mi cuñado Edgar, que en ese tiempo era el obispo, él llevó a Robert y dice, vamos al banco, porque ni siquiera la firma de Robert habían registrado. Entonces él fue con Robert y registraron la firma del banco, de manera que él no pudiera hacer las cosas solo él, sino que Roberto tuviera que también tener la parte. Empezamos ahí el trabajo. En la iglesia bonita, había hermanos que, como todo, hay hermanos que pues muy amorosos. De hecho, yo todavía tengo recuerdos de regalos que hermanos me daban, me llegaban y me daban. Pero sin embargo el enemigo empezó a moverse. Cuando nosotros empezamos a pedir cuentas, el enemigo empezó a moverse. ¿Por qué? Porque entonces el tesorero no le gustó. Entonces empezó ¿cómo se llama? Como a trabajar por debajo y a regar cizaña. Y a regar cizaña con los hermanos y por lo menos los líderes. Había una hermana, me acuerdo, una hermanita que ella siempre estuvo con nosotros, siempre nos apoyó, pero entonces con los que nos apoyaban, las agarraban todos y los anulaban. Empezó todo eso hasta el punto de que me recuerdo que hubo un diciembre, creo que fue un julio, no me acuerdo, que ustedes fueron, que estuvieron la alabanza. Entonces, dentro del problema que sacaron que es que nosotros éramos pastores que habíamos impuesto la música costarricense allá en la 115. Y yo, pero ¿en qué momento hemos cantado el punto guanacasteco? ¿O en qué momento hemos pasado Qué linda mi Costa Rica? La Virgen de los Ángeles. Sí. Y todo era porque ustedes cantaban música más actualizada. Y ellos se cantaban con Inario todavía. O sea, algunos cantaban con Inario, cantaban coros muy viejos. Entonces eso era todo. El asunto es que empezó ahí el problema. A Alberto lo acusaron de que él no oraba, porque el pastor que tuvo esa iglesia era un pastor, digamos, que fue el que la levantó. Y él trabajaba en buses de la comunidad. Y a veces llegaba cansado y se hincaba en el altar. Pero lo que menos se lloraba, estaba cansado y se dormía, pero lo veían ahí en el altar. Y Robert siempre en el tiempo que estuvo como pastor, él siempre fue de estar con la gente. Él dice, yo estar en los altares y eso, no, a mí me gusta estar abajo, ¿verdad? Y a veces lo hacía porque tal vez le decían, oye, no se iba a poner de rebelde, pero si él podía, él estaba en la parte baja. La cosa es que empezaron ahí los problemas y ya llegaba de sorpresa, llegaba, digamos, el obispo en ese tiempo, que era un dominicano, y la iglesia bonita, la iglesia crecía, o sea, había un culto bonito. Sin embargo, nunca se me olvida esta hermana que le decía a Robert, le dice, hermano, es que usted no ora. Y dice, hermano, ¿cómo sabe usted que yo no oro? Es que usted nunca se sube al altar. Y dice, ¿y quién dice usted que mi tiempo de oración es el altar? Mi tiempo de oración yo lo tengo en privado. Yo aquí vengo ya a dar, cuando llego aquí ya yo he tenido mi tiempo de oración. El tiempo de oración no es en la iglesia. La cosa es que, pero bueno, empezó todo, pero como todo, digamos, el comité ejecutivo allá, muchos son puertorriqueños, entonces ya uno lleva las de perder. La cosa es que resulta que un martes veníamos para el culto y nos llama el presbítero en ese tiempo, me acuerdo, Carlos Trabal, y dice, hermano, es que necesitamos que venga, pastor, que venga primero aquí a la iglesia en
Miami Beach, que era donde él pastoreaba. Y cuando llegamos resulta que ahí estaba el obispo, se me fue el nombre ahorita. Entonces simplemente así, como dicen de golpe, le dice: vea, pastor, es que queremos comunicarle que la junta en pleno decidió que ya usted no es pastor de la 115, entregue las llaves. Y claro, entonces para nosotros fue un golpe fuerte, porque imagínense, como si nosotros fuéramos ladrones, como si estábamos haciendo sin ni siquiera despedirse de la iglesia. Muchos hermanos nos dimos cuenta después que preguntaban que qué había pasado con nosotros. La cosa es que de ahí salimos. Yo salí mal, pero yo lo que sea, yo necesito ir a alguna iglesia, yo necesito orar, que oren por mí. Y cuando íbamos para Miami siempre pasábamos por un puente y había una iglesia que se veía como que era una iglesia como de guerra, porque se oía. Entonces yo, vamos por ahí, vamos a esa iglesia, yo no puedo llegar hacia el apartamento, yo necesito orar. Y yo pensaba en Enoch, porque no estaba con nosotros, y en eso era menor de edad, y yo, un golpe tan fuerte, un joven, de cómo va a reaccionar Enoch en cuanto al evangelio. Bueno, cosas que, pero pasamos por ahí y la iglesia estaba cerrada. Nos fuimos para el apartamento, pero mal, y nosotros pasamos con un apartamento de $1,100, pagamos. Y bastante fuerte, y yo, Dios mío, entonces yo como que empecé como a decirle: Señor, para esto nos trajiste aquí, era esto, y yo empecé, digamos, a orar y a decirle: Señor, ¿qué pasa? La cosa es que Dios es tan bueno que en este tiempo, en estos días, no sé cómo, nos llamó una profeta y nos dice, nos dio un mensaje, una palabra a Robert, y luego me dio una palabra a mí. Y entonces me dice: hermano, y tengo una provisión, tengo una bendición para ustedes que Dios me dijo que le diera. ¿Cómo se dio cuenta él del teléfono de nosotros? Ella de nosotros, pues nosotros no la conocíamos. No sé, hasta la fecha nunca me di cuenta. La vimos esa vez y nunca más la vimos. Entonces yo digo que Dios, hay ángeles, o sea, yo creo que existen profetas de Dios de verdad. Y esa hermana nos lleva. Y resulta que le dice a Robert: si quiere yo voy al apartamento de ustedes, no hay problema, o vienen a la mía. Entonces le digo: Robert, qué pena, tras de que nos va a dar algo, va a venir hasta aquí, no vamos donde ellos, vamos allá. Y entonces la cosa es que fuimos, y antes de eso, y yo se lo cuento, digamos, y quizá lo cuente ahora y lo cuente otras veces, porque es que son cosas que solamente el Señor lo hace. Y yo digo: Señor, ¿cómo no va uno a servirle? ¿O cómo no va uno a amarlo con las cosas que Él hace para uno? Y me acuerdo yo que antes de esa llamada, nosotros económicamente no estábamos bien. Yo pensaba mucho porque les mandábamos plata a ustedes acá para la estadía y de mantener nosotros allá, y en la escuela. La cosa es que vamos al supermercado allá, un Winn-Dixie, nunca se me olvida. Y Winn-Dixie siempre pone frutas a la entrada, bueno, antes, no sé ahora. Y me acuerdo que yo entro y veo melocotones, pero así, unos melocotones, y a mí me gusta siempre la fruta. Y yo vi el melocotón, nada más lo vi, yo no le dije nada a nadie, ni siquiera a Robert. Pues yo le he dicho a Robert, yo sé que él me dice: no importa, cómprese uno, o sea, uno, no importa para usted. Yo sé que, pero yo digo: no, en este momento hay otras prioridades, en este momento yo necesito otras cosas. Eso será después, pero eso fue algo que yo lo pensé en mi corazón, o sea, yo lo pensé y me lo dije a mí mismo, no salió de mi boca, nada más de aquí quedó. Y ni Robert ni nadie se dio cuenta, porque Robert, yo sabía, entonces yo no, yo sé que, y después no lo dije. Fuimos, compramos, nos fuimos. Resulta que cuando esta hermana nos llama, bueno, dice eso, entonces fuimos a la casa de ella, oró por nosotros, de verdad que el Señor nos ministró de una forma, pero yo estaba herida, yo estaba mal. Yo tenía un corazón herido, y digamos, ella oró y le dio una ofrenda a Robert, nos dio una canasta grande, que era bastante, porque venían que todos los tipos de queso, venían aceite. Cuando nosotros vinimos de Miami, todavía tenía aceite, que yo solo regalé a unos hermanos de allá, unos nicaragüenses. Y resulta que, bueno, ya fuimos, entonces, cuando ella ora por nosotros, ya la ofrenda a Robert y hermano, estamos para ayudar, bueno, en unas palabras, y ya nos veníamos, cuando me dice: ay, hermana, espérese, me olvida algo, y se va a la refri y sacó una ¿cómo se llama? Una bandeja, digámoslo así, con 12 melocotones.
Y yo me quedé viendo y yo, Dios mío, de verdad que solamente el Señor. Yo en ese momento, lógicamente, que yo reacciono, o sea, yo soy muy sensible a eso. Y yo, Dios mío, cómo el Señor sabe las cosas. O sea, cómo no hacer uno fiel, porque Dios ve. Ahí es donde se cumple cuando el Señor dice, yo conozco las peticiones de tu corazón. Y conozco lo que, ¿verdad? Hasta muy adentro de nosotros, lo que el hombre no ve, Dios conoce hasta adentro. Entonces yo vi eso y yo, Señor, de verdad que tú nos amas. Y eso me fortaleció, a pesar de que, porque el Señor sabía que yo estaba herida, Él conocía mi corazón. Entonces, y que yo en cierta forma pues le reclamé a Él el asunto. Y bueno, nos fuimos para la casa. De hecho, Robert con esa ofrenda fue para Georgia, dice, a predicar. Estuvo en Georgia, hay unos hermanos, los trataron muy bien, unos mexicanos, y creo que había como bueno, creo que era más que todos mexicanos. Y yo me quedé sola con Enoch en el apartamento. Entonces ya fueron 15 días, para mí fueron 15 días muy fuertes. ¿Por qué? Porque yo estaba, a pesar de todo eso, yo estaba deprimida, o sea, yo estaba triste. Es más, yo tengo una foto ahí donde yo me veo que cara más, ¿verdad? Como estaba demacrada. ¿Por qué? Por la misma situación, yo sola, sufriendo eso, digamos, no había la confianza, digamos, de llamar a alguien, decir, por favor, ore por mí, estoy mal, sino que todo eso lo pasamos solos. Entonces yo lo que hacía, Enoch se iba para la escuela, una microbús lo recogía, y yo me quedaba en la casa, y yo lo que hacía era llorar y dormir, prendía la compu, cuando eso era Skype, para ver cuando ustedes se conectaban, yo escuchaba ahí el pitillo, o sea, con la campanita. Y ya, pero yo lo que hacía era llorar, yo me adelgacé, y yo me levantaba a las 2 de la tarde, pero haciendo un esfuerzo sobrenatural, porque no llegaba, y tenía que hacerle comida. Hasta que yo llegué, pasé así, hasta que yo llegué, digamos, casi los 15 días antes de que Robert llegara, un domingo, le digo a Enoch, vamos, salgamos. Entonces me dice, mami, ¿a dónde? Vea, yo no me siento bien, pues yo necesito levantarme, necesito salir de esta situación en que estoy, porque si no yo me voy a enfermar de verdad fuerte. Entonces ya me bañé, me alisté, y yo, vamos a buscar una iglesia. Y de verdad nos fuimos, buscamos una iglesia, encontramos una iglesia ahí cerca que se llamaba Maranata. Fuimos varias veces ahí hasta que Robert llegó, oramos. Bueno, la cosa es que el Señor ahí nos fue levantando, pero tremendo el Señor, digamos, cómo Dios a uno lo guarda y le da esas fuerzas, porque prácticamente fue una fuerza sobrenatural que se puede decir que el Señor me impulsó, porque yo estaba demasiado decaída, y más uno solo ahí sin nadie, y en el apartamento solo, o sea, un lugar desconocido para uno completamente. Estuvimos ahí. Resulta que en ese entonces había también la iglesia, la 22, creo que era la 22 o la 25, no me acuerdo, la iglesia estaba con un pastor, era un pastor puertorriqueño. Esa iglesia estaba mal, y a Roberto le habían dicho, dice, hermano, ¿cómo es posible que usted le hagan eso? La iglesia esta de la 25 o la 29, la iglesia esta de la 29, hay un pastor donde se le fue toda la gente, es puertorriqueño, y ahí lo tienen, y tenía casa pastoral, y ahí lo tienen, y no le dicen nada. Entonces, claro, cuando Robert fue a la misión, al comité, le salieron con un montón de cosas. Entonces Robert era, como él se pellizcaba, Roberto no tenía lenguas, digamos, pelo en las lenguas, para, si tenía que decirle a alguien, educadamente, nunca fue malcriado, pero decía la verdad. Él le decía, ¿cómo es posible? La iglesia donde yo estaba creció en finanzas. Si ustedes vieron los libros, creció en finanzas y en número. Y ustedes hicieron conmigo sin ni siquiera yo poder defenderme, simplemente por chismes y creyendo lo que decían, sin ser cierto. Y la 29, que hay una iglesia donde sí está completamente vacía porque se fueron, pero como el pastor es un puertorriqueño, ahí ustedes lo tienen. Entonces, como quien dice, ajá, eso es lo que usted dice. Entonces resulta que quitaron al puertorriqueño y nos mandan a nosotros a la 29. Entonces eran 3 miembros. De esos 3 miembros, uno tenía un problema legal, se lo llevaron, quedamos con 2. Sin embargo, Dios en su misericordia creció este terreno, que ahí ustedes fueron en diciembre, y llegaron músicos y llegaron. Pero ¿qué pasa? Primero, estábamos enfermos. Segundo, la iglesia había que pagarla, entonces no entraba. Entonces había meses en que no entraba ni para pagar el local ni para nosotros. En ese tiempo, resulta que yo me puse en comunicación con la secretaria aquí de Combi, donde yo trabajaba,
Y ya le conté, y ahí ya como que tenía más ánimo, estuve contando situaciones, y entonces me llama la directora, me dice, Nuria, ¿cómo está usted? Necesito un asistente de administración aquí. Y eso fue en julio, eso fue como, ¿verdad? Entonces, y estábamos en una situación pésima, o sea, estábamos de que yo le decía, Roberto, hay que hacer algo. Yo busqué trabajo, yo me iba a trabajar a limpiar cabinas, trabajé con una dominicana que alquilaba, digamos, cosas de construcción o de césped, o sea. Pero sin embargo, no, entonces la cosa es que yo le dije a Robert, vea, pasa esto y esto y esto. Si quiere, no va para vacaciones ahora en julio, yo voy con Enoch, quédese usted, déjeme estar allá 6 meses, de julio a diciembre, a ver qué pasa. Y usted se queda aquí, después Enoch se devuelve y yo voy a estar allá, o sea, trabajando, veo a los chiquillos, estoy con ellos, les ayudo y así no se hace carga, y usted, ¿verdad? Pero él nos dice, no, yo creo que quedarme aquí solo. La cosa es que yo me vine en julio, él se quedó un mes para prepararlo en la iglesia y todo eso, porque en realidad no se podía, o sea, no nos apoyaron en cuanto al pago. Entonces él dice, no, entonces se quedó y en agosto se regresó. Y regresamos aquí yo en julio del 2007 y Robert en agosto del 2007, o sea, tuvimos 1 año y medio allá. Y fue un tiempo muy difícil. Cuando yo llegué aquí, y uno cuando viene herido, uno viene culpando a todo el mundo. Y la culpa era con Dios. Y yo siempre decía, Señor, ¿por qué? Si yo tanto te oré, si yo tanto te pedí, ¿por qué no diste una muestra de que no era así? Si es que no era tu voluntad. Sin embargo, Dios está misericordioso. Pues, yo digo que Dios a mí me ama tanto. Yo digo, Señor, sí, el Señor a mí me ama tanto, que yo digo, Señor, ¿cómo voy a dejar yo de servirle y de tenerlo a Él en primer lugar en mi vida cuando Él ha sido conmigo tan bueno, tan lindo? ¿Por qué? Porque donde menos piensa uno, resulta que estamos aquí. Y yo tengo conocido un hermano, un amigo desde el MISPA, Dagoberto Mendoza, y siempre pues a veces nos perdemos, a veces nos conectamos, pero esa amistad siempre bonita. Y resulta que está un hermano Mario Solano, de pastor ahí en Vargas Aracha. Y entonces yo me doy cuenta que Dagoberto va a estar ahí en Vargas, que va a predicar. Entonces yo le dije a Robert, mi amor, vamos a Vargas, va a estar Dago, vamos para saludarlo y así, ¿verdad? Entonces, de verdad, nosotros no estábamos en ninguna iglesia todavía, estábamos recién llegados. Y entonces fuimos y estuvimos en la predicación. Él empezó a predicar y en la predicación empezó a profetizar y comenzó a hablar. Y todo yo sentía el impacto donde Dios me estaba hablando a mí. Entonces yo sentía, digamos, las cosas que él decía, y yo lo sentía que Dios estaba conmigo, o sea, estaba tratando conmigo, me estaba hablando a mí directamente. Entonces yo vine y yo me recosté a la banca del frente, o sea, le hice así, agaché la cabeza. Él se vino caminando, él no sabía que era yo, porque yo no le había saludado ni me había visto. Él no sabía que era yo. Entonces él se vino caminando y yo me agaché, él me puso las manos en la cabeza. Y después de todo lo que dijo, cuando me puso las manos, lo que me dijo fue: dice el Señor que te atrevas a confiar nuevamente en Él. A mí eso me quebrantó, a mí eso me golpeó, pues yo, ¿quién es el Señor para que me diga que me atreva, si es el Dios todopoderoso? Y yo simplemente, ¿verdad? Sin embargo, el Señor es tan lindo como Él diciendo, sí, quizás me culpa, pero no fue culpa mía, son cosas que pasó el enemigo, pero sin embargo, atrévete, porque yo estaba, de hecho, estando en Miami, fuimos a una actividad sectorial de ese lado, y resulta que una de las que fueron de las que hablaron negativamente y con chismes y todo eso, estaban al frente y comenzó a profetizar. Y cuando yo vi eso que comenzó a profetizar, yo dije, fue como algo como que me arrancaron del corazón, como que me entró un balde de agua fría y me arrancaron del corazón, y me le arrimo a Roel y digo, ¿sabe qué, Roel? Con la iglesia pentecostal no quiero nada. Para que usted lo sepa, no quiero nada. El día que nos vamos de aquí, yo no quiero nada, porque yo era el dolor tanto, y ver, digamos, las personas que tenían al frente, lo que habían hecho. Cuando yo llegué aquí, yo venía con eso, y de hecho, yo no quería nada. Roberto vino, se presentó y todo eso, en las situaciones no lo recibieron, pero sin embargo, Dios fue misericordioso, y Dios nos levantó, o sea, sanó esa herida, a tal manera que a pesar de que estando todavía Sepúlveda aquí, no lo aceptó, no lo recibió,
Él fue a la misión, hacia la oficina, estuvo horas de ahí y no lo recibió, él se vino, no lo recibieron. Pero Robert, como era así, él tenía que eso era... Llegó a audiencia y no, ni siquiera lo dejaron entrar. No lo recibieron, lo dejaron ahí sentado. Entraban las personas y él no lo recibieron. Entonces él se vino. Esta vez no ni presentó carta ni nada, él no se vino. Entonces cuando me dice, Nuria, la verdad es que no voy a estar tampoco, voy a hacer algo, voy a ir a Guaitil, él tenía su terreno en Guaitil, voy a ir a Guaitil y voy a orar al Señor, voy a ver qué pasa, voy a estar allá unos días. No tenía casa, pero él se quedó de los hermanos, de una hermana de él. Y de verdad, yo estaba trabajando en el Compi. Entonces empezó a traer a Guaitil. En eso Dios lo toca. Él siempre tuvo el corazón Guaitil, abriendo campo, es su terreno. Entonces empezó el día que se vino, me dice, ¿sabe qué? Dios puso en mi corazón, voy a abrir campo en Guaitil. Y yo, ajá, de verdad, él me dice, sí, voy a abrir campo. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Porque yo estaba trabajando, pero él me dice, no, yo voy a abrir campo. Y la cosa es que él empezó solo. Me acuerdo que eso fue eso fue en el 2009. Empezamos ahí a abrir campo, y yo trabajaba, yo me iba los viernes, él se iba desde miércoles. Entonces, pero él nunca le gustó estar solo. O sea, él tenía que tener cobertura. Él no era de estar solo, él no era de hacerse una iglesia independiente. Él siempre era de saber que había alguien que tenía que estar encima de él, ¿verdad? Entonces, el Manuel Álvaro Ibarra, que estaba en ese tiempo en la IBC, le habló con Robert y hablaron ellos. La cosa es que le hicieron una cita con el hermano Luis Rodríguez, que en ese entonces era el presidente de la IBC. Y de verdad nos dieron una audiencia y fue algo tan lindo, Robert, Alan, porque sin necesidad de mucha identificación. O sea, cuando Dios está en medio, Dios da testimonio. Y sin necesidad de mucho título, ni de que usted tiene un obispa, de que deme referencias. Tuve una entrevista, el hermano Robert cayó gracias con el hermano Luis, y el hermano dice, hermano, démosle adelante, nosotros lo vamos a apoyar. Y de verdad, a él lo apoyaron abriendo la obra en Guaitil. Ahí estuvimos en Guaitil, que se puede decir como 6 años, 7 años por ahí, que estuvo Roberto ahí metido, bajando ahí, bajando, digamos, las cuestas, subiendo cuestas, en fin, allí él levantó la obra. Se estuvo ahí, la IBC le regalaron un terreno, el terreno lógicamente lo puso a nombre de la IBC, pues fue el que lo apoyó. Y ahí estuvo hasta que ya salió, porque de verdad que económicamente no estaba bien. Yo estaba trabajando, pero él dijo no, entonces empezamos a trabajar acá con mi hijo Gerson. Entonces, digamos, ya empezamos ahí, la obra se creció, el terreno se dio y ya tuvimos que salir por circunstancias, aunque él siguió entrando. Pero por lo menos, digamos, esa es la parte, digamos, del trabajo del Señor. Ahí había que caminar. En ese tiempo yo no caminaba mucho. Y sin embargo, pues subía cuestas, a veces duraba al principio cuestas fuertes y duraba hasta 1 hora, ya después disminuía, ya duraba 45 minutos. En sí, ese digamos, desde que conocí al Señor, esa ha sido la labor, el trabajo. Y de todo lo que he pasado, pues no me arrepiento de decir, Señor, ¿por qué no? Pasé ese momento difícil, quizás muchas circunstancias, preguntas, hasta culminar ahora con el asunto, que ya me imagino que ese será otro tema, pero culminar ya con el asunto de Robert, que partió hace 3 años. Ya para finalizar este programa, bueno, ya todo ese recorrido ministerial, logran entrar nuevamente a la MI, ya no pastorean más, pero sí trabajan en el área, bueno, por lo menos mi papá en el departamento de misiones, pero ya no tienen iglesia como tal, ni liderazgo, ni misiones, ni joyas, ni damas. A partir de ahora, de que ya se encuentra ministerialmente sola y sigue adelante, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué esperaría usted de aquí a futuro? Y un mensaje final a esas nuevas generaciones, a esas esposas de pastores, a esas misioneras de esta nueva era, de esta nueva generación, que como dijo usted, ya encuentran las cosas hechas, cómo hacer mejoras, porque a veces llevamos 50 años haciendo lo mismo y no significa que sea lo correcto. Hay que hacer mejoras, hay que actualizarse. Entonces, ¿qué consejo a esas nuevas generaciones podríamos darle?
Bien, bueno, ahorita digamos en esta época, en esta etapa que estoy yo sola, de hace 3 años, estoy trabajando con Aspen, como directora de Aspen, y pues como dijera, mi relación con el Señor cada día pues tiene que ser más fuerte. El trabajo, mi intención, o sea, mis deseos es seguir con este reto de Aspen. Es otra etapa que no ha sido fácil, pero creo que lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque el Señor me ha demostrado que Él está conmigo. Cuando Él me pone algo en el corazón o algo que hacer, Él me respalda. Entonces creo que Dios está conmigo y que Dios me va a llevar a otras dimensiones en cuanto al trabajo, independientemente de otras cosas que puedan pasar en mi vida. Lo principal para mí siempre va a ser el Señor, y sobre todo lo que Él ha hecho por mí, el ministerio, o sea, en este caso el trabajo, ahora es de ayuda social. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da, porque es una forma de estar yo activa todavía y decir que Señor, aquí estoy, todavía tengo fuerzas y todavía puedo dar bastante hasta donde Él me lo permita. Y luego pues como consejo, quiero decirles a las nuevas generaciones, a las esposas de pastores principalmente ahorita, que seamos valientes, o sea, que sean valientes. No es fácil, yo lo viví, no es fácil, es difícil, las situaciones a veces son muy fuertes, pero saber que siempre Dios nos ha premiado y siempre Dios nos guarda, y si Dios respalda, y Él nunca nos ha demostrado, nunca estamos solas, siempre nos ha apoyado, y Él cuida de nosotros. Así es que no tener miedo y saber que en algunos momentos más difíciles, ahí está el Señor, aunque no lo veamos, aunque sintamos que estamos solos y estamos pasando un desierto fuerte, pero ahí está el Señor. Dios nos da la fuerza, o sea, sin Él simplemente no podríamos, pero sí tener en cuenta que Dios es el que nos da la fuerza, que nosotros por nuestra propia fuerza, nuestra propia, qué sé yo, lo que nosotros podemos hacer no lo podríamos hacer solas, solamente con el Señor, y ser de apoyo, que Dios es el que da, ¿verdad?, la victoria. Y a los que están trabajando ahorita, pues, por ejemplo, como los que ya están hechos, como Joyas de Cristo, los departamentos que están, es seguir, pero creo que debemos de pedir nuevas estrategias al Señor, de manera que si antes se hacía algo, mejorar lo que se hacía antes, si ahora se está haciendo algo, mejorar lo que se está haciendo ahora, o sea, de manera que haya nuevas ideas, nuevas estrategias, más que la mayoría ahora son jóvenes los que están trabajando, entonces los jóvenes tienen mucha iniciativa, mucha creatividad, pues hacer cosas diferentes, o sea, que las cosas sean diferentes en el sentido de que hay mejoras, que si antes, qué sé yo, se hacía un congreso al año, ¿por qué no? Hacer mejoras es poder lograr hacer 2 congresos al año, ¿por qué no? O un campamento de niños, pero de verdad, digamos, donde ellos se haya un sometimiento, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Simplemente yo creo que Dios es el que da las estrategias, y si uno le pide al Señor, Dios le da las estrategias, como lo hizo con su pueblo en su momento de que tenía que actuar, el Señor lo da. Así es que sigan adelante y que no entren en la rutina. Lo peor es entrar en una rutina, sino que salir de la rutina y cada día innovar cosas nuevas, de manera que las cosas crezcan y todo sea para el servicio al Señor, para mejorar. Así es, las cosas se hacen para Dios, no para el hombre. Así que, por contar, habría que contar mucho la zona sur, experiencias en la zona sur también que estuvieron allá, tiempos de escasez y de abundancia, desastres naturales, en fin. Por contar, habría montones. Hay también mucho. La situación de enfermedad de mi papá, el proceso, pero ya llegará otra oportunidad. Creo que ha sido enriquecedor este programa, así que a seguir adelante, a confiar en el Señor. Todavía hay mucho que hacer. Uno cree que ya todo está hecho, pero no, hay mucho que hacer, hay muchas cosas por mejorar. Hoy estamos nosotros, el día de mañana serán otras. Los niños del hoy son los futuros ministros el día de mañana. Uno nada más es un eslabón en esta semejante cadena, y lo que hay que hacer es dejar estos para nuestra nueva generación y decir, wow, si alguien pudo con poco o nada de recursos, yo que tengo la facilidad, el internet, las redes sociales que antes no se tenían, se puede alcanzar a más, hay más facilidades. Así que hay mucho que hacer. Amén. Así que muchas gracias por este bonito tiempo que estuvimos. Amén. Así que muchas gracias, pastora. Gracias, Dios le bendiga más bien también por la oportunidad de poder expresar o dar parte del testimonio de lo que uno ha hecho en el Señor.
Así es. Nos vemos en el próximo programa de Ligeramente Hablando desde San José, Costa Rica, para todo el país y para todos los que nos ven fuera del país. Reporte sintonía, si lo está viendo, pongan sus comentarios, qué parte más le gustó, o ponga un comentario, suscríbase al canal, háganos crecer que este mensaje se expanda a más personas. La historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Costa Rica. Dios le bendiga y Dios le guarde.